tiempo más bueno de alabanza, de adoración al Señor. La verdad es que es un gozo, un privilegio poder venir a la casa del Señor y poder, como cuerpo de Cristo, alabarlo. Amén. Pues esta mañana le decía al Señor, Señor, ayúdame a expresar lo que estos días de aquí para atrás me has ido dando. Y es algo de lo que no se habla mucho. No escucho muchas predicaciones de esto, pero bueno, leyendo, el Señor resaltó eso para arriba. Y le digo, Señor, ¿qué quieres? Porque cuando Dios te resalta algo para arriba, te tienes que parar. Y le dices, Señor, ¿qué quieres? Que yo diga de esto que tú has hecho, que resaltara mientras leía la palabra, tu palabra. Y os voy a dar el título, las tablas. Leía y llegué a un sitio donde decía, las tablas. Me paré ahí y dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Y me gustaría leeros en Éxodo 25. Vamos a empezar con la palabra del Señor, leyendo. Éxodo 25 dice el Señor así, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. No servía la ofrenda de cualquier persona. Servía de la voluntad de corazón. De esa voluntad tenía que ser la ofrenda. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, y aquí resaltó su palabra, madera de acacia. Luego sigue diciendo, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral. El 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán, hermanos, un santuario. Tú eres lo que el Señor quiere. Ese es el santuario. Y habitará con nosotros, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Mira, hermano, podríamos hablar horas y horas de esta obra, de la obra del tabernáculo, de cada material empleado en cada una de esas cosas que Dios estableció. Podríamos hablar horas y horas de cada material. Cada uno tiene un significado. Cada uno fue puesto con un propósito. Dios lo diseñó de tal manera que era todo perfecto. Entonces, tú eres un diseño perfecto, pero es un diseño. Todavía no es una realidad.
a Moisés le dio órdenes específicas para poder construir su diseño. Seguimos. Fue confeccionado y fue puesto de una manera tal como le dijo a Moisés. Tal como le dijo a Moisés. Moisés cogió esa idea y la llevó a cabo exactamente como el Señor se la había puesto. Fueron confeccionados la morada de Dios. Fue confeccionada la morada de Dios para que pudiera habitar en medio de su pueblo, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios en medio de su pueblo en este mundo. Pero hubo un material que resaltó, como os he dicho, en la Escritura, cuando estaba leyendo esta porción de la palabra, un material que era madera de sitín, llamada así en el hebreo. Sitín, un árbol, hermanos, asiático, una especie de acacia, donde la polilla no penetra y su color es bello, su textura noble y su solidez perfecta para trabajarla, siendo resistente para fabricar las tablas. De esto quería hablaros esta mañana. Fueron fabricadas las tablas, las columnas, los muebles, las barras, todo lo requerido para poder formar todos los utensilios necesarios del tabernáculo de Dios. Pero, hermanos, estas tablas, tiempo atrás, eran unas acacias, unos árboles. No eran tablas. Tiempo atrás eran unas acacias, unos árboles grandes. Árboles frondosos, plantados en la tierra, con raíces en el suelo, y su savia las alimentaba. Esos árboles eran y estaban apartados, pero todavía estaban arraigados en el mundo. Lo mismo que estábamos todos nosotros, tiempo atrás. Todavía no eran tablas. Estaban arraigadas en el mundo, con sus raíces, algo que estaba allí, como si fuese un bosque más, que nadie le había echado ni siquiera la atención, pero que Dios ya le tenía su ojo puesto. Lo mismo que pasa con nosotros. Muchas veces nos creemos que Dios no tiene el ojo puesto sobre nosotros. Pero, hermano, nunca dejó de tenerlo. Lo mismo que esas acacias. Antes de conocer la verdad de Cristo, pero Jehová las estuvo cuidando. Él las estuvo cuidando, lo mismo que nos estuvo cuidando a nosotros. Y todavía no nos habíamos dado ni siquiera cuenta. Él ya nos tenía en su mente, a cada uno, pero estábamos en el mundo.
teníamos raíces en el mundo. Él las estuvo guardando hasta que llegó el día que las necesitó. Llegará un día de los que estamos aquí, de los que van a venir, de los que serán convertidos, que Dios necesitará a esos árboles. Él ya las tiene previstas. Él ya sabe cuáles son. Él ya sabe su momento. Lo mismo que llegó el nuestro. Y llega un momento que Él las necesitó para edificar su casa. ¿Te imaginas? Estábamos en el mundo y Él nos necesitaba para edificar su casa. Esa casa, tú y yo representamos a ese árbol. Pero llegó el día donde el Señor puso el hacha y nos separó para Él. Lo mismo que a esas acacias escogidas desde el principio de los tiempos, separadas para la edificación de su casa, de su morada, como dice el versículo 8, un santuario. Asimismo, cada creyente es sacado de su lugar en este mundo por el poder de Dios y edificado sobre el fundamento de Cristo y de la cruz. Él nos llamó. Él nos llamó cuando nosotros todavía ni lo conocíamos. Y el conocimiento del que esta mañana estoy hablando no es solamente yo sé que hay Dios. El conocimiento del que estoy hablando esta mañana, yo sé que mi Dios vive en mí. Esa es la diferencia. Pero para llegar a eso, Dios tuvo que coger el hacha, cortarnos hasta que caímos al suelo. Y cuando caímos al suelo, muchos creyeron que eso era estar derribado. Pero ahí empezó el proceso redentor de la gracia de Dios. Hermanos, fuimos cortados y despojados de todo el ramaje de apariencia, ese ramaje verde del mundo, para la obra redentora de la casa de nuestro Dios. Obra eterna. Para eso, hermanos, fuimos cortados. No es una casualidad, no es ni mucho menos. Tú fuiste cortado del mundo, sacado del mundo, erradicado del mundo para la obra de Dios. Como dice Isaías 64, no cal que lo leáis, yo os lo leo. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?, pregunta el profeta. Si bien todos nosotros somos como suciedad
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice el 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Pero mira lo que dice el 8. Mira lo que dice el 8. Aquí vemos la fidelidad de Dios latente en todo momento en nuestras vidas. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos nosotros, pero tuvimos que sentir el hacha y tuvimos que ser extraídos, cortados del mundo. A Dios no le servimos si estamos en el mundo. No puede hacer su casa con las cosas del mundo. Tuvimos que ser cortados como esas acacias preciosas que se nutrían de savia. ¿Sabéis que la madera de acacia no coge polilla? No se apolilla. Por eso el Señor la escogió. Pero llegó el día donde el Señor puso el hacha, hermanos. Fuimos separados para la edificación de su casa, de su morada. Fuimos para eso. Asimismo, cada creyente es sacado de su lugar en este mundo. Asimismo, hermanos, fuimos cortados, despojados de todo el ramaje de apariencia. Debemos de dejar todo eso a un lado. Al Señor eso no le va a servir. Todo lo que estorbe en la obra, tenemos que quitárnoslo de lo alto. A medida que se le permite obrar a la verdad de Dios en la conciencia del creyente, encontramos que hay muchas cosas que debemos abandonar, hermanos, cosas que en otros días considerábamos buenas y correctas. No te estoy hablando ya de cosas fuertes y perversas, no. Cosas que muchas veces creíamos que eran correctas cuando estábamos en el mundo. Es tiempo de que si a Dios no le gusta, tenemos que dejarlas. Pero de las cuales ahora tenemos que despojarnos. Despójate, mi hermano, de ellas. No te sirven, es ramaje que no le sirve a Dios para edificar su casa. Porque no son conforme a las demandas requeridas por Dios. Debemos despojarnos de ellas. No son conforme a las demandas requeridas por Dios. Y todo eso lo único que hará será que entorpecerá el camino que tiene Dios para cada uno de nosotros.
camino que lleva a la santidad. El árbol debe ser despojado de sus ramas, del forraje que no le sirve al Señor, y cortado al tamaño indicado. Ya no está en el suelo. Ahora tiene que ser cortado al tamaño que Dios tiene previsto. Por largo, por ancho y por grueso, hasta llegar a ser tablas. Esas tablas que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero hay un proceso. Y ellas representan, cada una de ellas, a un pecador rescatado y separado del mundo para formar las paredes del tabernáculo de Dios, un lugar santo. Tú eres una tabla. Yo soy una tabla. Una tabla que junta con otra forman las paredes del tabernáculo de Dios. Hermano querido, debe haber un abatimiento, un bajar hasta el suelo, como ese árbol caído, ¡pum!, en nuestras vidas. Un dejar por completo el pecado. Como dice Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno y agradable al Señor. Y podíamos seguir. Y el que ve en lo secreto, producirá en nosotros un levantamiento de conversión, hermanos. Ese es el que vale, esa clase de levantamiento. Un levantamiento de conversión genuina para su gloria. Y en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Él es el camino, no hay otro camino para llegar al Padre, no existe. Y si no somos cortados del mundo, sacados del mundo, moldeados, pulidos, cortados, puestos a medida de ancho, de alto y de grueso, no vamos a servir para la casa de Dios. Debemos dejar que el Espíritu del Santo Dios venga tocando nuestras vidas, teniendo ese temor y ese respeto, ese temor reverente y ese respeto por las cosas de Dios, para que podamos estar como Él quiere. Pero a Dios no le bastó con eso, mi hermano. Aún hay más. Las tablas fueron cortadas, enderezadas, alisadas, ranuradas para ser encajadas las unas con las otras, formando así el diseño del arquitecto divino. Fueron cortadas,
fueron enderezadas. ¿Sabéis que según cómo se corta la madera de un árbol, la tabla se dobla o se queda tiesa? Todo árbol tiene una forma de cortar. Y cuando se corta la madera exactamente por el sitio que tiene que ser, esa madera no se dobla, queda recta. Y si no la corta, se doblará. Y una tabla recta y una doblada jamás podrán engalzarse una con la otra, porque la ranura no cuajará. Es Dios quien se preocupa de cortar. Es Dios quien se preocupa de pulir. Es Dios quien se preocupa de ranurar. Es Dios. Es Dios obrando cada día de tu vida, en tu vida, hermano. Es Él el que te diseñó desde el principio de los tiempos. Es Él el que te cortó. Es Él el que te pulió. Es Él el que te ranuró. Porque tiene un propósito bueno para ti y para mí. El mundo no te dará nada bueno, pero Él sí te lo dará. ¿Por qué? Porque fue el diseño perfecto del arquitecto divino. Estás en sus manos. Déjate labrar, déjate moldear por Él. Busca que te moldee, búscale y haz que te haga como Él quiere. Porque formarás parte de las paredes de su tabernáculo. Pero hay algo todavía más bonito. Cuando ya ha hecho todo eso, viene y las reviste de oro. El oro significa la gloria de Dios. Viene y las reviste de oro. Así la hermosura y la gloria divina de Dios en cada una de ellas se hace palpable y latente. Tablas diseñadas, perfeccionadas, adaptadas, ranuradas, encajadas las unas con las otras, formando la iglesia de Cristo aquí en la tierra, con el proyecto de que un día podremos estar sentados todos y cada uno en la mesa de nuestro Señor. Porque un día decidimos dejar moldearnos por Él. Mi hermano, no hay otro propósito de venir a la casa de Dios. Déjate moldear, déjate diseñar, déjate ranurar si hace falta, para que Él pueda ponerte en su casa. Su gracia que nos hizo miembros de la familia de Cristo a través de su sangre preciosa ahí en la cruz. Somos hechos todos y cada uno de la familia de Cristo. Ya no estamos solos. Ya vive Cristo en mí. Esa misma gracia nos llama a ser responsables de los unos para con los otros, como cuerpo y templo del Espíritu Santo. Yo soy responsable de una manera directa o indirecta de mis hermanos. ¿Por qué?
porque es mi mismo Padre, ese Padre celestial, quien lo cortó a él y quien me cortó a mí. Quien me ranuró a él y ranuró a mí. Quien lo forró de oro y quien me forró para que un día podamos estar una tabla engalzada con la otra, con la otra, con la otra, con la otra, formando su iglesia preciosa aquí en la tierra. Mi hermano, eres más importante de lo que tú te puedes llegar muchas veces a imaginar. No le permitas al enemigo, no se lo permitas, que te diga que no eres, que no vales, que no sirves. Es una mentira. Que el Señor me lo reprenda en el nombre de Jesús. Hermano, eres importante en las manos de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos enseña que Cristo era el fundamento de la comunión de ellos en la iglesia, como lo es de su salvación. La pregunta es, ¿quieres ser una tabla en la casa de Dios? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacer o ser? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacer o ser? No me lo respondas. No tengas miedo para acabar ya. No tengas miedo de ser cortado, pulido, embellecido por el propósito de Dios. No tengas miedo de eso, porque en cada momento de cada segundo el Señor estará sosteniendo tu vida.